El dolor torácico se define como una sensación álgica entre el cuello y el diafragma que requiere un diagnóstico rápido y preciso para orientar un posible tratamiento médico o quirúrgico. Entre un 5 y 7% de los pacientes que consultan en urgencias consultan por un dolor torácico. Debemos de recordar que entre un 2 a 3% de los infartos son dados de alta erróneamente y debemos de tener en cuenta también que entre un 10 a 30% de las causas del dolor torácico serán pacientes con cardiopatía isquémica. Las causas de dolor torácico se dividen en causas de origen cardíaco, de origen pulmonar, origen vascular, gastrointestinal, musculoesquelético y otras causas. Debemos recordar que algunas de ellas pueden ser potencialmente mortales. La pauta de actuación principal es el despistaje de las causas que requieren asistencia precoz. Debe ser un proceso que debemos de realizar de forma ágil y precisa. La anamnesis y la exploración física son las herramientas principales para el diagnóstico del dolor torácico. Debemos de recordar tranquilizar al paciente cuando realizamos la anamnesis, ya que nos facilitará mucho las cosas. En todo paciente con dolor torácico es fundamental realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos del contacto con personal sanitario. Es fundamental realizarlo en los primeros 10 minutos y mucho más importante y fundamental es interpretarlo en el momento de su realización de forma correcta. La historia clínica es fundamental en el manejo del dolor torácico. Una vez estabilizado el paciente, debemos proceder a hacer las preguntas clave para el diagnóstico del dolor torácico. No podemos olvidar preguntar por los antecedentes personales del paciente como por los antecedentes familiares, ya que pueden orientarnos mucho a la causa del dolor torácico. El interrogatorio organizado del dolor torácico es clave para ayudarnos al diagnóstico. Debemos de mantener una serie de preguntas fundamentales. Así, preguntar cuándo se inició el dolor, cómo se inició el dolor, qué desencadenó el dolor, qué cosas modifican el dolor. Así, los pacientes con cardiopatía isquémica reconocerán como desencadenantes una situación de estrés o un momento emocional. Otros pacientes que acudan por síntomas gastrointestinales podrán relacionar la presencia del dolor con la deglución, o pacientes con problemas musculoesqueléticos lo relacionarán con movimientos bruscos que los hayan desencadenado. Otro elemento para interrogar es la irradiación del dolor. Y también otra cosa que se tendría que tener en cuenta son las características del dolor, cómo las describe el paciente. No es lo mismo que el paciente describa un dolor opresivo, que es típico de la cardiopatía isquémica, o un dolor urente que podría invitarnos a pensar en una disección aórtica, y otros tipos de dolor como el pleurítico que aumentan con la respiración. Otros elementos en el interrogatorio es la intensidad del dolor, aunque no se suele relacionar con la gravedad de los síntomas, la duración del mismo. No es lo mismo un dolor que dura segundos, un dolor que dura horas o días, o un dolor que dura minutos, que es el que nos suele preocupar más, que es el de la cardiopatía isquémica. Otros elementos del interrogatorio son preguntar si se agrava con algo, como por ejemplo el esfuerzo, que es lo que ocurriría en la cardiopatía isquémica, o con la respiración profunda, como ocurre en el dolor pleurítico. Y otro elemento que es de interés para preguntar es qué puede aliviarlo, como sería el reposo en la cardiopatía isquémica. Es importante preguntar por síntomas acompañantes del dolor torácico. Así, la presencia de un cortejo vegetativo en forma de sudoración fría, náuseas, puede indicarnos un cuadro de gravedad. Otras veces se puede acompañar de disnea, como en pacientes que tienen un infarto con insuficiencia cardíaca acompañante, o la propia neumonía. Luego, la fiebre también puede ser un síntoma acompañante en casos de pacientes con una pericarditis o una neumonía. En cuanto a la exploración física del dolor torácico, es fundamental, en primer lugar, evaluar la estabilidad hemodinámica de nuestros pacientes. Las constantes vitales son fundamentales: tensión arterial, frecuencia, saturación y temperatura. Otros aspectos que debemos evaluar es el nivel de conciencia, ya que un paciente con el nivel de conciencia alterado puede estar indicándonos que es una causa grave de dolor torácico. Otros elementos son el cabeza y cuello, para explorar soplos, carotidios, ingurgitación yugular, la auscultación cardíaca y pulmonar, donde encontraremos soplos que nos pueden informar de una patología cardíaca subyacente, o el roce pericárdico en los pacientes con pericarditis. La exploración abdominal y la auscultación también es importante, ya que pacientes con problemas gástricos pueden manifestarse a nivel torácico, o cualquier tipo de oclusión intestinal puede tener una manifestación torácica, con lo cual la exploración de la auscultación abdominal es importante. Luego, la situación de los miembros inferiores también es importante. Estudiar si hay edemas, datos de trombosis venosa profunda pueden indicarnos que la causa del dolor torácico sea una embolia pulmonar si encontramos estos datos en la exploración de miembros inferiores. Debemos siempre en la exploración física recordar que lo primero es valorar la estabilidad hemodinámica del paciente.
Hay muchos datos de inestabilidad hemodinámica que nos pueden proporcionar información sobre la gravedad del paciente. Así, si un paciente se encuentra con alteraciones del ritmo o disnea o se ha presentado con un síncope o refiere datos de cortejo vegetativo, estaremos ante un paciente que necesita una observación rápida y eficaz. En cuanto a las pruebas complementarias, existe una prueba esencial que se debe realizar en el primer momento de asistencia de cualquier paciente, que es el electrocardiograma y que se debe realizar en los primeros 10 minutos. Es esencial porque nos va a permitir tomar decisiones terapéuticas. Así, si observamos una elevación del segmento ST en más de 2 derivaciones contiguas del electrocardiograma o una aparición de un bloqueo de rama izquierda, debemos de sospechar un síndrome coronario agudo que precisa actuación urgente, una reperfusión, bien sea de forma farmacológica con un trombolítico o bien sea de forma mecánica mediante una angioplastia. En otras ocasiones el electrocardiograma no mostrará cambios o mostrará un descenso del segmento ST. En esos casos el paciente va a precisar monitorización. Una vez realizado el electrocardiograma, que es la prueba esencial, pasamos a las pruebas suplementarias que se deben realizar en todo paciente con dolor torácico agudo. Así, el hemograma, la coagulación y la bioquímica suelen ser necesarias en todos los pacientes. Si sospechamos cardiopatía isquémica, deberíamos añadir los marcadores de daño miocárdico como la CPK y la troponina. En caso de sospechar dolor abdominal, la amilasa y las enzimas hepáticas pueden ser de utilidad. En caso de que el paciente tenga afectación respiratoria, una gasometría nos va a orientar mucho en el diagnóstico de nuestros pacientes. En el caso de que la sospecha sea de una patología respiratoria, la placa de tórax siempre va a ser útil y, por ejemplo, en el neumotórax podríamos precisar una prueba de tórax especial que sería una radiografía en expiración para descartar esa complicación. Otras pruebas que nos pueden ser de utilidad según la sospecha que tengamos es el TAC helicoidal. En el caso de que sospechemos una disección de aorta o una embolia pulmonar, esta prueba es obligatoria ya que son patologías de alta mortalidad y sería la prueba que nos daría el diagnóstico. Ante un paciente con dolor torácico, el primer paso debe ser evaluar si existe inestabilidad hemodinámica y posteriormente realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Recuerda tranquilizar al paciente, ya que facilitará mucho los pasos sucesivos. El interrogatorio dirigido al dolor torácico te ayudará a facilitar el diagnóstico y tomar la decisión a qué paso seguir a continuación. Busca siempre los datos de inestabilidad hemodinámica, te ayudarán a identificar a los pacientes de mayor riesgo. Recuerda que el dolor torácico puede ser potencialmente mortal. Una causa banal de dolor torácico no implica que no haya causas importantes detrás.